Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos de la Iglesia Católica, en este video les voy a dar a saber lo que es la verdadera familia de nuestro Señor Jesucristo, lo que dice el Evangelio. Y para no tardarme mucho me voy a ir directamente al Evangelio para tener más centralizado el tema de el ser verdaderamente hermanos en Cristo, como una verdadera familia en Cristo debe de estar, debe vivir, y de esa manera enseñarles cómo debemos de vivir en Cristo dentro de las familias, dentro de la iglesia, y dar ese testimonio de familia hacia el mundo que necesita hoy en día, ese buen testimonio de amor, de verdad, de justicia, y no estar solapando cosas dentro de la familia que no conllevan la evangelización en Cristo, las enseñanzas de Cristo. Entonces, ahorita me voy a enfocar en este Evangelio para que lo tengamos muy en claro, y les voy a dar a conocer exactamente cómo debe de ser un hermano en Cristo o una hermana en Cristo, ¿sí? Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del 31 al 35 versos. La verdadera familia de Jesús. Dice: entonces llegaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre y tus hermanos y tus hermanas están afuera y preguntaron por ti. Él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, es hermano mío, hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, es aquí donde nos está mostrando Jesús cómo debemos de ser con Él, en Él y para Él, ¿sí? Una verdadera familia cristiana, católica hoy en día, debemos de cumplir todos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Todos los 5 mandamientos de la Santa Iglesia Católica. Los frutos del Espíritu Santo, las obras corporales y las obras espirituales de nuestra vida cristiana. Y todo lleva en su plenitud los 7 dones del Espíritu Santo y los 12 frutos del Espíritu Santo. Y si nosotros no estamos llevando estos dones ni estos frutos del Espíritu Santo, tampoco vamos a llevar los 5 mandamientos de la Santa Iglesia Católica, ni
10 mandamientos de la ley de Dios. Y todo conlleva un plano pleno en la santidad en Cristo. ¿Sí? ¿Quién visita a los enfermos? ¿Quién visita a los encarcelados? ¿Quién da de comer al hambriento? ¿Quién da de vestir al desnudo? ¿Quién da calzado al descalzo? ¿Quién se mete con el más insignificante que Dios, Cristo Jesús, nos enseña en el Evangelio? Porque aquí se trata de no criticar, se trata de no juzgar, se trata de no condenar, como lo dice el Señor Jesucristo. Y desgraciadamente muchos no estamos llevando ese problema. Incluso muchas veces hasta lo estamos rechazando. ¿Por qué? Porque ya tenemos un problema familiar, ya se nos murió un familiar, se nos murió un ser querido dentro de la familia. Y no debemos de hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Le decía a una amiga hoy en la semana pasada, falleció su mamá. En el hospital donde estaba, los médicos no la atendieron bien. Y pues ella en base a que no la atendieron bien, pues la señora falleció, murió. Y todo parecía bien, según mi parecer. Pero yo veía a esta amiga que era su hija, o que es su hija, en una situación muy rara. En una situación muy rara. Y hasta después me di cuenta de que no estaba llevando una preparación para poder despedir a su mamá como debería de haber sido. Y ella trae ahorita un sentimiento de rechazo hacia Dios. Y eso no lo debe de tener. Pero ¿qué pasa en esta situación? Que como no estamos preparados para despedir a nuestros familiares y que salgan de este mundo, ¿qué pasa? Llega el dolor muy fuerte. Llega el dolor muy fuerte y reniegan de Dios. Se preguntan o le preguntan a Dios por qué te la llevaste, o le preguntan a ese ser querido fallecido, ¿por qué te fuiste? Me vas a hacer mucha falta. ¿Sí? Y hasta muchas veces se quieren echar a la tumba porque el dolor es muy grande de no aceptar la pérdida humana de ese ser querido. Ya sea mi mamá, ya sea mi papá, un hermano, una hermana, cualquier pariente. Quiero pensar que muchas veces en la relación entre la mamá y la hija o el hijo es muy unida, es muy unida. Y cuando se suscita este problema de la pérdida de esa persona que se ama, como no estamos preparados para eso, pues empieza el dolor intenso, 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 que no se acepta, que Dios ya nos quitó a ese ser querido. Se lo llevó a cuentas, ¿sí? Cuando debería de ser al contrario. Una fe firme, que sí nos va a doler, sí es cierto, que sí debemos llorar, sí es cierto, pero no hacer un escándalo fuerte, preguntándole a Dios, ¿por qué te la llevaste?
diciéndole a esa persona fallecida: ¿por qué te fuiste? Me vas a hacer mucha falta. Nosotros deberemos de tener, antes de este momento de duelo, una preparación hacia nuestra mamá, hacia nuestro papá, hacia nuestra familia. ¿Sí? Es una plática de preparación en Dios, de que tenemos que aceptar y resignarnos a que esa persona, tarde o temprano, el Señor la va a sacar de este mundo. De que Dios la va a sacar de este mundo, pero ya estamos preparados y despedir a esa persona de buena manera. Darle gracias por el tiempo que Dios la tuvo en esta vida. Fue mi madre, fue mi padre, fui su hijo. Gracias, mamá, por el tiempo que Dios te quiso tener en la familia y que nos diste lo necesario para salir adelante. Que nos preparaste en Dios para salir adelante. Que nos enseñaste a trabajar, que nos enseñaste los valores cristianos, los valores humanos, dentro y fuera de la familia. Ahora nos toca a nosotros, madre, atender a nuestros hijos de la misma manera. Gracias, madre, estoy preparado o estoy preparada, madre, para el día que Dios te saque de este mundo, no sufrir tanto. Pero ese es el problema, que hoy en día no estamos preparados y nos ponemos en contra de Dios. Nos ponemos en contra de Dios, no aceptando esa pérdida humana. Y eso es aquí donde entra el problema. No podemos ser hermanos en Cristo porque no aceptamos que Cristo ya vino por mi mamá, por mi papá, por aquel hermano o hermana a pedirle cuentas. Ya falleció. De una manera muy, quizás inesperada, sí, cierto, pero tenemos que estar preparados. Entonces, los mandamientos nos llevan a eso, a estar preparados, ¿sí? Los 5 mandamientos de la iglesia nos llevan a eso, a estar preparados. Las obras del Espíritu Santo, que son los dones y que son los frutos, nos llevan a eso, a estar preparados para la pérdida de ese ser querido, ¿sí? Que nos va a doler, sí, nos tiene que doler porque somos humanos. Si a Cristo le dolió la pérdida de ese amigo, Lázaro, sí, sí le dolió y lloró, pero nunca se escandalizó. Nunca se escandalizó de decir: Padre mío, ¿por qué te lo llevaste? Era mi amigo. ¿Qué voy a hacer sin ese amigo? Yo no lo voy a poder visitar. No, nunca se puso el Señor de esa manera. Sí lloró. Y la gente que lo rodeaba le dijo: miren cómo llora por su amigo, por la pérdida de su amigo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, no nos escandalizamos, ni sufrimos tanto, ¿sí? Ni nos ponemos tensos de dolor por la pérdida de ese ser querido. Se comprende a la persona o a las personas en las familias que pierden ese ser querido muy amado. Se comprende, sí, y Dios también comprende. Pero ¿qué dice Dios? ¿Por qué pasa esto? Porque no están preparados en mí para poder despedir de buena manera a ese ser querido. Es donde entramos en contra de Dios, donde mucha gente, en muchas familias, entran en contra de Dios porque no se acepta esa pérdida. Y es aquí donde entra este tema. La verdadera familia de Jesús acepta que tarde o temprano nuestros seres queridos, Dios los va a llamar a cuentas, y tenemos que estar preparados con ese ser querido de que tarde o temprano el Señor se los va a llevar. Y no vamos a sufrir tanto. Sí, tenemos que sufrir, es normal, pero no tanto, o no escandalizarnos tanto por la pérdida de este ser querido. ¿Qué tiene que hacer esa persona que tiene un intenso dolor por la pérdida de ese ser querido, de esa mamá, de ese papá, de ese ser amado? Pues bueno,
tarde o temprano estará pasando el duelo, ¿sí? Tarde o temprano estará pasando el duelo. Hay que pedir por esa persona, por esa familia, por esa amiga, por ese amigo que están dolidos con Dios, porque ya se llevó a ese ser querido. Hay que rogar por ellos, ¿sí? Hay que rogar y rogar. No dejar de rogar, pedirle a la Virgen María, pedirle a nuestro mismo Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que derrame ese Espíritu Santo sobre esa persona, en su corazón, en su ser, para que le vaya dando el consuelo y la resignación, ¿sí? La resignación de que esa persona va a llegar al cielo si vivió esa vida cristiana como Cristo nos lo dejó mandado, o de menos que caiga en el purgatorio, y fuera de estos duelos, que se lleve esa vida cristiana como Dios nos manda, ¿sí? Pedirle perdón a Dios porque no acepto sus decisiones dolorosas. Pedirle perdón a la Virgen porque ella también sufrió por su hijo, pero dentro de ese sufrimiento aceptaba que su hijo tendría que salir también de este mundo, ¿sí? Entonces, esa es la realidad del problema, ¿sí? No estamos preparados para despedir a un ser querido. Y ahora nosotros estamos preparados para que Cristo, un día que nos saque de este mundo, irle a darle esa buena cuenta, o llevamos malas cuentas, que por lo tanto quizás no podemos también llegar ni siquiera al purgatorio, porque llevamos una vida de pecado y de múltiples pecados, que muchos no queremos ir a misa, o voy cuando me nace, dicen muchos por ahí, o simplemente no voy. Hoy en día, a muchos retiros que se nos han invitado, ¿vamos a los retiros? ¿Practicamos bien los sacramentos? ¿Utilizamos bien los dones del Espíritu Santo? ¿Utilizamos bien los frutos del Espíritu Santo? Y todo esto conlleva ser de la familia de Jesús, ¿sí? Por eso lo dice Él. ¿Quiénes son mi madre, mi hermana y mi hermano? Aquellos que cumplen la voluntad de Dios, ¿sí? Que no reniegan de nada, que no extremizan el dolor de ese ser querido que falleció, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere que evitemos. Que muchos han de decir, es que si el Señor comprendía, es el primero que ya te comprendió, antes que yo y antes que la propia iglesia, ¿sí? Aquí la cosa de que tú no estás preparada o preparado para ese momento de duelo. Pero ánimo, échale ganas, puedes salir adelante. Vete con el Señor, que es el que te va a dar el mayor consuelo y la resignación de que ese ser querido pues va a llegar al cielo. Si está en el purgatorio, va a llegar al cielo. Si vivió esa vida cristiana como Cristo nos lo manda. Porque si no, pues entonces no. Ahorita está en el infierno. Si no vivió una vida cristiana como Dios lo manda, pues ahorita está en el infierno, porque rechazó a Dios, no aceptó los sacramentos, no aceptó a la iglesia, no pidió perdón y ni perdonó a quienes le hicieron daño. ¿Sí? Entonces, esta es la cuestión por la cual debemos de pertenecer a la familia de Cristo, estar preparados
para cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. ¿Sí? Estar preparados en nuestra conciencia. ¿Cómo me voy a presentar ante Dios? Preparar a ese ser querido, ¿cómo se va a presentar ante Dios? ¿Cómo se va a presentar? ¿Se va a confesar bien? ¿Está consciente de lo que va a confesar? Llevarle a tiempo al sacerdote para que se confiese. Porque si no, pues ahora sí que no podemos ser hermanos en Cristo mientras no queramos vivir esa vida cristiana como Dios lo manda. No estar en la iglesia, no ir a retiros, no ir a la misa dominical, no ir a fiestas de guardar como la Santa Madre Iglesia lo manda, no dar caridad. La caridad no es solamente pues dar dinero, dar comida, dar un vaso de agua, dar ropa para vestir. Eso son cosas externas, corporales. Lo más importante es llevar a aquella persona a Dios. Tiene sed de Dios, tiene hambre de Dios, tiene ganas de vestirse de la santidad de Dios, tiene ganas de calzarse de los zapatos o del calzado de Dios para poder caminar correctamente dentro de la iglesia. Esa es la caridad que debemos de dar ante aquella persona que necesita de Dios. Y quizás esa persona sí quiera a Dios, pero hay muchos que no quieren darle a saber de Dios a esa persona. ¿Por qué? Muchas veces por miedo, muchas veces por vergüenza, muchas veces porque pues el que dirán, es que si le hablo a esa persona de Dios, ¿qué vaya a decir? ¿Pero por qué pasa eso? Porque no tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón ni en nuestro ser. Pero hay de nosotros, porque hay un infierno en la cual también tenemos que evangelizar. Y no, muchas veces no se quiere evangelizar el infierno. Muchas veces el cielo, que Dios es bueno y que Dios es amoroso y que nos está protegiendo y que es misericordioso y que nos va a llevar al cielo. No, pero también es justo. ¿Sí? Su justa justicia nos hace ver que si no estamos cumpliendo con nuestros deberes como Él los dejó establecidos, no vamos a llegar ni siquiera al purgatorio, porque no estamos aceptando a Dios como Él quiere que lo aceptemos, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Y obviamente la Virgen, ¿sí? Aquí también hay este detalle, rezar el rosario diario o rezar la coronilla de la Divina Misericordia diario, ¿sí? Leer la Biblia diario, estudiar el catecismo diario, orar, platicar con Dios diario. ¿Para qué? Para que haciendo oración hacia Dios, como debe de ser, pero oración no es rezar, es orar, ¿sí? Nos vea como esos hijos que le aclamamos a Él. Abba, Padre, ayúdame en mi vida, ayúdame en mi familia, ayúdame en el grupo de la iglesia, ayuda a la iglesia, Señor, para que podamos ser fieles a tus mandatos y no ganarnos el infierno. Ayúdanos a ayudar a los demás a estar en la iglesia como deben de estar. ¿Qué ropa debemos llevar a la iglesia o al templo? En la iglesia es en nuestra vida donde quiera que vayamos, porque todos somos iglesia, ¿sí? Todos los bautizados somos iglesia, muchos desobedientes, muchos obedientes, ¿sí? Pero esta es la cuestión, esta es la pregunta. Todos los que estamos bautizados somos iglesia.
La iglesia no es el templo es el lugar donde se congrega la iglesia. La iglesia somos ustedes y soy yo, que vamos al templo a recibir esas enseñanzas, que vamos a un lugar donde nos convoca la iglesia para recibir esas enseñanzas. Alabarle a Dios por esas enseñanzas que nos está dando. Alabarle a Dios por ese espíritu que se derrama sobre nosotros y que nos lleva y nos impulsa a dar esa evangelización que muchos necesitan. Y de esa manera es ganarnos el cielo. La santidad ya nos la estamos ganando desde aquí, desde este mundo, desde esta vida. Y el término es la meta que es allá en el cielo con Dios. Entonces esa es la pregunta. ¿Estamos llevando una verdadera vida cristiana, católica, para que un día que Dios nos saque de este mundo, pues estemos preparados para recibir ese justo juicio del Señor? Muchos no. Muchos no. Y en esta parte de duelo dice el Señor: ay de ustedes que amen más a su familia antes que a mí. Deben de amarme primero a mí, que soy su Dios, dice el Señor, dice Dios. Debemos amar más a Dios que a nuestra propia familia. ¿Que debemos de amar a nuestra familia? Sí, la debemos de amar, pero no más que a Dios. Por esto son los apegos a nuestra familia, ¿sí? Por la cual se llega a ese terrible duelo. Se llega a ese terrible duelo. Y por eso nos duele terriblemente cuando Dios, por una circunstancia quizá terrible o no tan terrible, saca a ese ser querido, a ese ser amado, y es donde se dice que falleció o que muere. Y ahí muchos hacemos una tormenta de agua muy fea, pero es por falta de fe en Dios. Entonces, aquí queda esta enseñanza. ¿Quiénes somos, hermanos en Cristo? Aquellos que cumplimos toda la plena voluntad de Dios. Los 10 mandamientos, los 5 mandamientos de la Santa Iglesia Católica, las obras corporales, las obras espirituales, los 5 dones, los 7 dones del Espíritu Santo y los 10 frutos del Espíritu Santo. Si tú llevas esto pleno, bendito sea Dios, ¿sí? Vas a dar caridad, vas a dar de comer al hambriento, vas a vestir al desnudo, vas a visitar al enfermo, vas a visitar a los encarcelados y no vas a criticar, no vas a juzgar a los más insignificantes que el Señor menciona, ¿sí? Entonces ahí ya estamos viviendo esa vida santa que Dios nos está mandando para preparación de que un día que Él nos llame a cuentas estemos preparados, ¿sí? Así como mucha gente ha muerto, ¿están preparados o estuvieron preparados para salir de este mundo y enfrentarse al juicio de Cristo? Por ahí decía un sacerdote: no todos están preparados. Por eso hoy yo lo digo, y lo digo con toda claridad. Mucha gente se está yendo al infierno porque no están con Dios. No quieren estar con Dios, quieren estar a su manera, y por eso hoy, que ya muchos están muertos, cayeron en el infierno. ¿Por qué lo sabemos? Por la vida mala que llevaban. Por la vida mala que llevaban. Entonces, gracias a Dios, nosotros estamos luchando por llevar esa vida santa, como Dios lo manda, para poder prepararnos, y el día, pues dicen muchos, el día menos esperado que Dios nos llame a cuentas,
Dios nos bendiga y nos reciba directamente en su santa gloria. O tener que pasar un tiempo por el purgatorio. Y ya sea por las misas o por una indulgencia plenaria de algún familiar que viva esa gracia de Dios y esa vida cristiana nos pueda sacar del purgatorio a vivir esa vida santa allá en el cielo con el Señor, ¿sí? Entonces ese es el tema que sería una segunda parte en la cual les quería enseñar cómo debemos de vivir nuestra hermandad con Cristo, llevando esa vida cristiana como Él lo manda, ¿sí? Aceptar con buena disposición, sí, con dolor, sí se puede con dolor, pero no extremando, ¿sí? No extremizando el dolor y muchas veces renegando de Dios, ¿sí? Para poder, tener esa plenitud del Espíritu Santo y que aceptemos a Cristo como nuestro hermano, aceptemos a los demás que llevan esa vida cristiana como hermanos y tenemos esa unión mística en el cuerpo místico de Cristo, que es la Santa Iglesia Católica, pero la verdadera Santa Iglesia Católica. Hoy muchos se dicen católicos, pero no llevan esa santidad. Entonces, eso es lo que quiere Dios, Cristo Jesús, ¿sí? La cual nos quiere ver como sus verdaderos hermanos, sus verdaderas hermanas, llevando y cumpliendo su santa voluntad. Entonces, este es el tema que les quería en una segunda parte compartir, en la cual yo les quise dar a saber dentro de esta evangelización para que